Muy bien, buenas noches. Me saludaron medio que está. Buenas noches. Bueno, gracias por sus oraciones. La salud no ha sido buena este tiempo. Tuve un gran problema que es la medicación que por casi 2 años he tomado, que en algún primer momento tuve que comprar y recibimos ofrendas de muchos lados, de Uruguay fue una. Después la seguimos recibiendo gratis y después no me la quisieron dar más, así que ese fue un problema. Bueno, hicimos una presentación legal y hace 2 semanas el juez falló a favor mío y me la tienen que dar gratis. Así que son cajitas de $12.000, ¿está bien? Por eso está. Y como me queda un tiempito sin medicación, el doctor me metió otra mientras. Y ahora me agregó la que me faltaba, pero todo junto, así que hizo una explosión que me trae mucho cansancio y fatiga. Una cosa curiosa de los efectos es que, bueno, mejora el cuerpo, pero los efectos no son agradables. Pero una cosa que descubrimos con Liliana es que no estoy roncando con lo de la medicación. Mi esposa hace 40 años que ha convivido, yo no ronco, yo es como una foca asmática lo mío, ¿viste? Así me muero. Foca asmática, roncar es... No. Entonces digo, qué interesante, la medicación me está matando, pero vos sos feliz con eso. Así que bueno, gracias de veras y gracias de orar por la salud. Hemos aprendido, especialmente yo, que me cuesta muchísimo vivir con más límites. Y por eso no pude estar en el retiro de hombres, pero bueno, hacemos de a poquito lo que podemos. También quiero decirles que estamos muy felices con Liliana de Uruguay, amamos Uruguay, miren que hemos viajado mucho, pero lo vemos un pueblo tranquilo, gente buena. Ustedes me dicen, no conoces al uruguayo. Eh, sí, la gente charla, o sea, vos tenés que tener esta óptica. Yo soy argentino y los argentinos somos re locos. Y encima soy porteño y los porteños son 10 veces más locos que el argentino. ¿Entendés? Por ejemplo, acá la gente, una cosa, Liliana es muy sociable, disfrutamos, es que se charla con toda la gente, parás y la gente charla. En Buenos Aires la gente te gruñe nada más, ¿entendés? Entonces yo no sé si ustedes valoran. Mira, le decimos a Liliana, no, venir a mudar acá, a Uruguay. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Pero sí, rutas tranquilas, no sé, es una sensación de tranquilidad. Así que estamos sí, muy, muy felices. Y Liliana, que es matera a muerte, está feliz porque ustedes saben que en Argentina se toma mate, pero no como en Uruguay. Entonces vamos en auto y ella ve a uno manejando con el mate y dice, ¿ves qué feliz que son acá? Este, sí, sí, así que toma mate. Yo lamentablemente soy de café con leche, ¿viste? Y a veces tomo mate con ella, trato, hago el mayor esfuerzo, pero cuando ya más o menos me acostumbré a lo dulce, lo puso amargo. Después se le ocurrió abrir un pomelo y meterle yerba adentro y ahora le mete todos los yuyos que existen y que hay algunos que todavía no son descubiertos, ya lo mete también. Entonces, tampoco se puede todo. Bueno, vamos a empezar el viaje. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 28. La vamos a leer en un ratito. Tengo que hacer una introducción. Estuve orando y pensando qué puedo compartir estos días, así que tenemos varios mensajes. Pero me acordé de lo importante de las raíces, de conocer nuestras historias. Ustedes saben que muchos de los problemas de nuestra vida se resolverían si nos paramos a pensar que nuestros padres, cuando nos tuvieron, ya tenían una historia. Y conocer la historia de nuestros padres y nuestros abuelos nos ayuda a interpretar su vida. Spielberg tuvo una gran idea porque había 1000 películas sobre viajar en el tiempo, pero hizo una película, Volver al Futuro, la vieron, ¿no? Si no la ven, váyanse ahora casi me la ven. Y en vez de volver al pasado, al futuro, no, volvían al pasado de los padres. Y los padres eran otros distintos y los abuelos, a lo que ellos decían, ¿no?
Entonces, la herencia es muy importante. Nosotros tenemos una herencia como iglesia y tal vez tendrías que preguntarte de dónde venimos, de dónde lo de la iglesia. Cuando yo era chico, mis padres me dijeron que de la Llave era un apellido español, lo es, y que venía de el marqués de Gil de las Llaves del Palacio. Yo no me gustó lo de Gil, pero que ser marqués es importante, ¿viste? Sangre azul, un tipo noble. Bueno, mis padres fallecieron, estuve estudiando un poco genealogía, sí, sí, venimos de España, pero según mis estudios parece que descendemos o desciendo de un cerrajero. Me mató, me mató. Que te dé la llave, claro. De marqués a cerrajero. Bueno. Hay otra historia que parece que también mi apellido fue cambiado de los judíos por los otomanos y era Yavino. Y Lina dice, ahora te veo con lo del dinero, sos judío vos, ¿no? Así que bueno. Entonces estamos queriendo responder de dónde viene la iglesia. ¿De dónde arrancó? ¿Cómo salió? Porque es tu herencia y es la mía. Vos decís, voy a una iglesia, sí, estamos en una iglesia, cantás los coros, los himnos, escuchás la palabra, das, pero la iglesia, yo te digo salvación, sí, Cristo murió por mí, creí que era un pecador, acepté al Salvador, pero la iglesia, ¿de qué forma llegó la iglesia? Entonces yo quiero contarles un poco la historia de la iglesia, algunos conceptos bíblicos extraordinarios, y después ver, mañana vamos a seguir esto, ¿no? O sea que no voy a dar todo ahora, cómo encaja el modelo que hoy tenemos con la iglesia que Dios propuso. Allí voy a pasar un PowerPoint. Avanza, este PowerPoint es largo, no es el propósito. Entendiendo el desarrollo de la iglesia, sí, avanza una vez más. Pone allí. Bueno, de esto voy a explicar solo una cosa. Tal vez la primera cosa que quiero explicarte es eso, no ponga lo demás. Que te va a llamar la atención. Por un segundo, dame tiempo porque me vas a decir, sos un hereje, no venís más a Uruguay. Pero el Señor Jesús no habló de la iglesia. Sí dijo lo más importante, lo trascendente. Cuando estuvo en vida, después de la resurrección sí habló de la iglesia, eso lo vamos a ver. Pero en vida, él dijo, Mateo 16, yo edificaré mi iglesia, ya con esto es suficiente. Es su iglesia y él la va a edificar. Pero él no habló de ancianos, no habló de diáconos, no habló de las características de los ancianos, no habló de cómo hacer la cena del Señor, no habló de cómo disciplinar, no habló de un montón de cosas que hablaron los apóstoles y un montón de cosas ni siquiera los apóstoles llegaron a hablarlo y el Señor confió básicamente que a lo largo de los siglos la iglesia iba a enfrentar un montón de situaciones y que la respuesta vendría por hombres maduros espiritualmente, los ancianos. Es interesante lo que te estoy diciendo. El Señor no habló de la iglesia. Dijo que la iba a edificar y era la suya, suficiente. Ahora sí, después te voy a decir cuándo y qué dijo. Pero ¿de qué habló el Señor? Bueno, solo una referencia, porque no es nuestro propósito. El Señor habló mucho de su reino, habló mucho de la fe en contraposición de la ley, que cumplir la ley. Él remarcó la fe, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Bueno, habló de otros temas, la oración, algunas cosas de su reino muy interesantes, pero hay un énfasis que tuvo. Cuando vos lo lees todos los evangelios, ves que yo no voy a usar la palabra obsesión, pero tenía una preocupación enorme. No estaba preocupado de que haya ancianos en la iglesia, de qué día reunirse. Él tenía obsesión no, preocupación enorme con la humildad de los líderes de la iglesia, la humildad de los siervos. Todo el recorrido, un niño, tienen que ser como un niño. El niño era totalmente menospreciado en aquella sociedad. Después dice, a ver si entienden. No sé si entienden, la gente es así, nosotros somos distintos, mi reino es distinto. El que quiere ser primero será último y el último será primero. Encima, en el trasfondo, ustedes saben que los apóstoles siempre querían el primer lugar, siempre. Porque lo que hizo la mamá, siempre mamá, ¿no? La mamá, Señor, y a veces la veo con una forma tan de madre. Mira a mis bebés, Señor, Santiago y Juan, tipo de barba, con la barba hasta el ombligo. Ellos pueden un
tronito a la derecha y a la izquierda, porque sabían que el Señor, el Mesías, iba a tener los tronos. Y el Señor dijo, no saben lo que piden. Y los demás se molestaron, no porque dijeron, qué orgulloso lo de Santiago. No, porque ellos querían hacer lo mismo. Este nos ganó de mano. Por eso tuvieron problemas con Pedro, que él le dio un liderazgo más prominente. Y por último, como estaba tan obsesionado, la quiero cambiar, preocupado, dijo, bueno, basta, le voy a mostrar. Y entonces se sacó su túnica, se puso la ropa, la toalla del siervo, agarró el lebrillo, lo cargó de agua y le lavó los pies. Y quedaron, a ver, no sé si entendés, ellos estaban viendo que él era el rey de gloria, que iba a sacar a Israel hacia la victoria, que Roma se iba a subyugar con ese rey. El rey está lavando los pies. El Señor está lavando los pies. Y recuerdo, eran pies bien sucios y malolientes, porque era la tierra del lugar. El siervo no estaba, pero nadie se le ocurrió lavar los pies. Y se quedaron anonadados. Y cuando Pedro dijo, no me lavará los pies el Señor jamás, te vuelvo a remarcar, no lo hizo por humildad. Lo hizo porque su concepto, estructura mental, no podía aceptar que el Rey de Gloria lavara los pies, porque él tendría que hacer lo mismo. Era una cuestión más de él que de Cristo. Y entonces dijo, ejemplos he dado para que como yo hago vosotros también hagáis. Como diciendo, esta es la esencia. Ahora, lo cierro acá. Pero yo creo que el Señor se preocupó mucho por esto porque hoy sigue siendo el problema número 1. De quién tiene el primer lugar. En la iglesia, en el púlpito, en el liderazgo. Lo de Diótrefes no fue una mención al pasar, fue una realidad que es real. Sinceramente, está escondida en vos y en mí esta búsqueda de un primer lugar. Moody decía, miren hermanos, cuando estaban eligiendo gente, no importa quién sea el segundo, mientras Dios sea el primero. Así que fíjate el enfoque que le dio al Señor. Después el apóstol Pablo diría, bueno, el anciano debe ser gentil, amable, qué sé yo, pero la esencia era de que el Señor edificó su iglesia, era suya, y necesitaba hombres humildes. Su liderazgo era el liderazgo de siervo. Y han pasado 2000 años y creo que no lo entendimos. Ahora muy bien, llegamos a Mateo 28. El Señor muere y resucita. Entre su resurrección y ascensión hay lo que yo llamo los 40 olvidados días. En esos 40 días sí hablo de la iglesia. En esos 40 días podés poner allí, avanza los cuadraditos, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21 y Hechos 1. Hasta ahí nomás. Esos son los 5 momentos finales del Señor antes de ascender. Lo que te voy a mostrar ahora, lo que quiero compartirte, no es un mensaje de 5 puntos, aunque hoy no los vamos a ver todos. Es conceptos absolutamente bíblicos que han movido mi vida por casi 41 años de anciano de la iglesia, que ya quiero dejar. Así que si alguien quiere venir a ser anciano de una iglesia de argentinos, no lo recomiendo. Yo hice un negocio, no sé si saben, pero Alejandro está pensando, no, y se quiere suicidar, no. Bueno, sí, es terrible. Bueno, yo quiero dejar. Pero en 40 años, todo el tiempo pienso en estas 5 cosas. En mi mente evalúo mi iglesia con estas 5 cosas, continuamente. Y son los 4 finales de los evangelios y el primer capítulo de Hechos 1 después asciende. Veamos el contenido, avanza, de los 5 temas y vamos a ir desarrollándolo uno por uno. En Mateo hay una prioridad que le da el plan de Dios. Después lo vamos a ver hoy. Marcos, la proyección del mensaje de Dios. Lucas, la proclamación de la palabra de Dios. Juan, la pasión del amor de Dios. Y Hechos, el poder del Espíritu de Dios. Cada enfoque es muy distinto. Ahora, una cosa que tenés que saber, que yo tengo otros gráficos, no ahí, que hago como un rompecabezas.
Son 5 piezas de este rompecabezas. Si vos sacás una de ellas, que es lo que las iglesias hacemos, alguna mantenemos y otra sacamos, la iglesia pierde su concepto. O sea, el legado nuestro, así como el de los padres, tiene que venir de ahí, de cómo nació la iglesia, cómo el Señor propuso que sea y cuál fue su plan. Ahora vamos a empezar por Mateo 28, ahora sí. Mateo 28 tal vez es el pasaje más conocido de todos. No sé por qué le hemos dado tanto énfasis que nos concentramos solo en Mateo 28 y no en Lucas 24. El Señor ya había resucitado, en Juan 21 el Señor ya había resucitado, pero está bien. Cuando acercas a Mateo 28, ahí vas a ver alguna cosa muy interesante. Lo primero, en la medida que puedas escuchar YouTube y me escuches predicar, siempre voy a decir que no tenés que dejar de ver el contexto. A propósito, este mes pasado vimos una serie muy interesante para muchos jóvenes de acá y los que no son tan jóvenes, que se llama El Cristiano en la Era Digital. Hablamos de la tecnología como herramienta, no como señor. Hablamos del scroll eterno que nos roba las relaciones. Hablando del discernimiento de los algoritmos, que es cómo te sacan qué te gusta. Hablamos de la tecnología como influencia del corazón. Temas interesantes. Pero volviendo al tema, si escuchás predicar, siempre voy a decir lo mismo, contexto. Por algún motivo empezamos en el verso 18. Puede ser porque las letras están en rojo, está bueno. La Biblia se colocó las palabras del Señor en rojo. Pero el contexto empieza en el verso 16. Ahí comienza la iglesia tuya, la mía. Ahí comenzamos. Esto es de la historia de nuestros padres. ¿Y quiénes eran los de la iglesia? Bueno, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Primera cosa, la iglesia se armó de personas obedientes. El Señor dijo, tienen que ir, y fueron. Bien. Segunda cosa, fueron al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron, le adoraron. La iglesia se compone de gente que adora. Obediente y adora. Ve al Señor y le adora. Reconoce al Señor. Pero llegamos a lo tercero, que es lo que vos y yo queremos tachar. Pero algunos dudaban. A esta altura, que vieron todos los milagros del Señor, que acaba de resucitar, que es clara su resurrección, que conocen al Señor resucitado y dudan. Tal vez este es el primer detalle. Tu iglesia y la mía se hace con gente que duda, con gente obediente que adora, pero que duda. Siempre hay gente así. Gente que le vas a decir, che, qué linda la conferencia, la reunión hubo 8 decisiones, 8 personas, parece que, sí, no sé, te va a decir, 5 lo dudo y 3 no sé. ¿Viste ese que siempre te la tira así, no? Personas que dudan. Nehemías construyó su muro con la gente que lo criticaba, que dudaba y era incrédula. Así que ya ves del molde de donde venimos con la iglesia. Entonces, cuando estas personas forman la iglesia, Jesús se acercó y les habló diciendo, y lo que le habló comienza con el tema de la potestad o de la autoridad de quien nos envía, porque aquí en este pasaje va a ver lo que es prioritario en el plan de Dios y que la iglesia es prioritaria en el plan de Dios, la prioridad. La palabra autoridad es un sustantivo griego. Muy interesante, tiene un significado con varios matices, poder, habilidad, facultad, energía, poder, libertad, dominio, privilegio. Es la libertad, derecho y poder de actuar. Así que lo que deberíamos saber como iglesia es que Dios tiene toda la autoridad. Hay que preguntarle a Dios y someternos a Él. No entendemos si pensamos la autoridad de los ancianos, es verdad. Pero la iglesia vive por la autoridad de Cristo. Antes de llegar a predicar el Evangelio, que ahora vamos a verlo, comienza con la autoridad. Comienza con responder a saber que Dios edificará su iglesia. Permítame decirle, creo que nuestras iglesias, le incluyo la mía, no tenemos el concepto de que nos reunimos, predicamos, enseñamos. Ustedes tienen las campañas de carpa, porque nos envió alguien que tiene autoridad.
Y la autoridad me ha sido dada por el Padre y es cósmica en el cielo y es también sobre la tierra. Por eso yo estoy impulsado a hacer lo que hago. Por eso ustedes tienen que estar impulsados, porque es una autoridad completa, absoluta de parte de Dios. Él tiene toda la autoridad, no tengo por qué dudar o diluir este concepto. Pero cuando nos falta este concepto, nos falta todo lo demás. Nos restringimos. Hace muchos años en Perú conocí a Donaldo Bon. Donaldo Bon fue un hombre movido con su esposa, ya partieron a la presencia del Señor por la oración. Era muy interesante, él le invitaron a ser un misionero, llegó a fundar 15 iglesias en Perú, pero en una ciudad que era la muerte de los misioneros. En esa ciudad ningún misionero sobrevivía porque el cura, que estaba en esa época, hace muchos años, ¿no? Era el dueño de todo el pueblo y le hacía la guerra a los misioneros y se iban. Entonces él dijo, bueno, yo voy a ir, pero con una condición. Quiero 30 personas orando por este proyecto. Cuando consiguió 30 comprometidos fue. Y dijo, voy a ir porque 30 están orando y porque Dios me envía a ir. Y la historia es increíble, tiene muchas cosas. Le hacían una marcha, el católico, el cura en la puerta de la iglesia. Lo volvía loco a este gringo. Un día el gringo tenía una vaca y el gringo sabía bastante de leyes, le empezó a tomar leyes que le dio la posibilidad al pueblo de sacarle las propiedades que la iglesia le había retomado. Un día el gringo tenía una vaca, este pastor, y se le escapó la vaca. Y era domingo, ¿y a dónde se fue la vaca? Se metió por la ventana abierta de la iglesia católica. Entonces, imagínate, era la vaca del gringo, pueblo chico. La gente salió corriendo, la vaca atrás. Entonces el cura agarró la escopeta y salió. Todo el pueblo salió a ver al cura matando a la vaca del gringo. Entonces abrió la escopeta, saca los cartuchos, pero el cartucho era más chico que el caño. Entonces metía el cartucho, hacía y se iba. Y estuvo así toda la tarde y no lo pudo matar a la vaca. Avergonzado y humillado. La historia es muy larga, pero el hombre se volvió a España avergonzado. Hoy hasta el día de hoy hay una iglesia en ese lugar. Porque hay un hombre que respondió a la autoridad del que le envía. Vos, cuando haces una clase de escuela dominical, cuando haces una actividad de jóvenes predica, no vas porque el anciano te pidió que lo hagas o porque te gustan los niños, es porque estás enviado por Dios y Él tiene toda la autoridad. En el cielo es cósmica y en la tierra. Él tiene la facultad, el derecho y el poder de hacer cada cosa. Es un problema de nuestra fe, no un problema de su autoridad. Pero ahora sigue, y ahora sí viene la otra parte. ¿Qué es el plan para sujetar a toda la humanidad su autoridad? Porque este es el tema. Entonces, lo primero que tenés que saber, que Reina Valera tradujo bien los verbos como imperativos, pero no es el texto griego así. Se puede traducir así. ¿Qué es un verbo imperativo? Te lo hago fácil, es una orden, ¿viste? No sé si acá le suena el gallego que dice, hazlo ahora, hazlo tú. Cosa que a mí en la escuela me enseñaban y nunca lo entendí. Siempre me sonaba a gallego, ¿viste? Por eso, bueno, lo peor que hay es ver una película de karate chino doblada al gallego, ¿no? Os destrozaré a patadas. Bueno, el imperativo es muy importante en el griego. Es una orden. Aquí no hay 4 órdenes. No. Se puede traducir, sí, no está mal, pero no es evangelicen, bauticen, enseñen. Esos son gerundios. La orden es hacer discípulos. Esa es la orden. El Señor nos ordena hacer discípulos. Eso es evangelizarlos, que se conviertan y se desarrollen creyentes en la semejanza a Cristo, su sujeción a Él. Y dice a todo el mundo, las etnias es la palabra griega. Ahora, fíjense, ¿cómo logro que la gente se haga discípulos? Con los 3 gerundios. Ya se me están mirando, hay que volver a la gramática. Sí, está aburrida, pero es importante. ¿Cómo son estos gerundios? Tengo que ir.
Tengo que evangelizar para ser discípulos. Pero no voy para que una persona levante la mano o reciba. Voy para que esa persona se convierta y sea discipulado, llegue a ser semejante a Cristo. En segundo lugar, se bauticen. Eso es identificación. Es muy interesante que cuando dice bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es una fórmula. Yo sé que te bautizaste y tal vez no captaste esto, yo tampoco. No es una fórmula como, esta dice, Ave María, Dios te... No es una fórmula. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una dirección. Es indicar la dirección de esa persona hacia Cristo y escucha bien, es una unión o comunión y una afirmación que la persona bautizada pasa a la posesión y protección de la Trinidad. Vos no te diste cuenta cuando te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad te está envolviendo con su posesión y protección. ¿Y qué más? Hay que hacer discípulos, hay que evangelizar yendo. ¿Y qué más? Hay que identificarse, bautícense. En tercer lugar, enseñando. Eso es instrucción, no solo para dar conocimiento, sino que la gente obedezca a la voluntad de Dios. Que la gente conozca cómo ponerse novio, cómo casarse, cómo tener hijos, cómo luchar con la enfermedad, con la amargura, con la ansiedad. O sea, enseñándoles, por eso la expresión acá cuando ves, dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo el plan de Dios que tiene que ver con tu vida personal, que tiene que ver con lo que Dios mandó. Y Dios lo mandó porque tiene autoridad divina. Esto es muy interesante porque he dicho muchas veces, lo voy a repetir ahora, tus problemas, yo sé que los tenés, estás acá sentado, qué buen tiempo cantando, tenemos problemas. Familiares, matrimoniales, de soltería, de sexo, de dinero. Todos tus problemas son teológicos. ¿Cómo? Sí, es tu concepción de Dios. O sea, enséñenle lo que el Señor ha mandado, Él le tiene la autoridad para que vivan conforme a su persona, lo que Él te ha explicado cómo vivir. O sea, que termina siendo tu concepción de Dios lo que define tu vida. Cuán grande es Dios para tu vida, cuán importante es Dios para tu vida, cuán presente es Dios en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Así que vos estás mirando este pasaje y estás viendo hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Y el Señor va a estar con vosotros todos los días haciendo esta tarea. Y termina diciendo amén. Esta es la primer pieza, una pieza que la iglesia debe tener presente. Por eso te dije que cuando estoy en mi iglesia, estoy pensando, ¿tenemos y priorizamos el plan de Dios? ¿Estamos respondiendo a su autoridad o solo hacemos reuniones por hacer? La pandemia dejó algo interesante. ¿Por qué nos reunimos? Porque la pandemia nos robó las reuniones como si las reuniones fueran la fe nuestra. La fe vive por la comunidad, por la comunión, por las relaciones interpersonales, por el amor al Señor, por la adoración. Que las canalicemos en una reunión, bien, pero hay gente que perdió la reunión porque era por Zoom o no tenían y parece que no había iglesia. Era como armar un hábito de estoy haciendo lo que hago porque lo tengo que hacer. Yo te tendría que preguntar en este punto qué te mueve ir a la iglesia los domingos. Levantarte temprano, desayunar, prepararte, ir a la iglesia. No tenemos la concepción. Por eso, una frase que he agregado y hablo y pienso, y ojalá la recuerdes, la notes, la iglesia no está para hacer reuniones. ¿Tenemos que tener reuniones? Sí. ¿Tenemos que tener escuela dominical? Sí. ¿Cena del Señor? Sí. ¿Culto evangelístico? Sí. Pero la iglesia está para impactar al mundo. Nosotros estamos llamados a impactar al mundo y luego nos reunimos y llenamos la iglesia. Pero impactar al mundo.
alcanzar al perdido, que sea un discípulo bautizado y enseñado por toda la vida. ¿Y por qué? Porque el Señor nos mandó. Porque el Señor tiene toda autoridad. Porque el Señor es el que realmente nos da la posibilidad de hacer lo que hacemos. Para mí venir aquí fue un desafío por el tema de la salud. La pregunta no es si quiero o no quiero, la pregunta es si el Señor quiere o no quiere. La pregunta es, ¿a quién estoy respondiendo? ¿A quién el Señor me manda? Tuvimos 8 autos viejos. Ahora hace años tenemos autos nuevos. Los autos viejos son esos que no te llevan, vos los llevas a él, ¿viste? La mitad del tiempo la pasás empujando. Y yo siempre que salíamos con Liliana, iba a un mecánico creyente y le decía, si vos me decís que el auto está en condiciones, salgo, no, soy loco, pero el auto era viejito. Y a veces recuerdo un creyente y dice, che, mirá vos, yo tengo 2 autos 0 kilómetros nuevos y no me atrevo a sacarlos a la ruta. ¿Cómo haces vos? Nada. Yo solo hago lo que Dios me pide que haga. Si Dios me manda a un lugar, voy. Tengo la coherencia de preguntarle al mecánico, no voy a ir con el piedra móvil, como el que sacaba los pies. Pero, ¿entendés? Necesito ir al otro punto. Pero ojalá que el domingo, cuando te pares delante de los niños de escuela dominical, entiendas que estás respondiendo a la autoridad de Cristo. Ni siquiera al director de escuela dominical o al anciano, a la autoridad de Cristo. Y bajo su autoridad todo es posible, porque Él tiene todo poder cósmico y terrenal. En segundo lugar, a ver si podemos avanzar, vamos a mirar, hay algo para que subrayes la palabra todo. Toda autoridad es autoridad absoluta. Todas las etnias es un alcance absoluto. Todas las cosas que dice allí, amplitud del mensaje y todos los días. Tal vez podés subrayar en tu Biblia este móvil. Ya te voy a decir algo, te lo digo ahora, siempre soy conflictivo, me peleo con alguien, pero espero que no. Ojalá que traigas tu Biblia. Una cosa que enseñamos el mes pasado es, nos gusta la tecnología, yo tengo la Biblia en el celular, cuando puedo viajar escuchándola, la escucho, pero qué bueno es traer tu Biblia a la iglesia. Para subrayarla, no podés subrayar, aunque podés poner un resaltador en el celular, ¿no? Y lo curioso es que hay algunos, no quiero mirar a nadie porque alguno dijo, yo traje el celular, no importa, no miro para allá. Hay algunos que ni siquiera tienen la Biblia en el celular. Entonces es como un testigo de nuestra fe, ¿no? Porque mira, yo tengo mi Biblia y el que tiene su Biblia es igual, ¿o no? Es igual. ¿Hay algún cambio o no? ¿Vos la cambiarías por la mía? ¿Sí o no? No te escucho. No. A pesar de que tu Biblia está un poco rota, Génesis figura en Romanos, ya se te rompió todo. Tal vez tu Biblia está ahí, un pasaje de Cantares, y está escrito estoy orando por ella. Entonces a mí no me interesa eso. Pero la Biblia es algo muy querido, ¿no? El libro como libro. Ahora bien, si subrayas toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días, aquí la palabra habla de lo absoluto de lo que Dios pide. Y una cosa que, no me iba a olvidar, dice hasta la consumación del siglo, la consumación del propósito de Dios, el fin del mundo coincide con la expresión de su segunda venida, y la última frase parece difícil tal vez, es una frase muy importante. El énfasis de la gran comisión no es antropológico. Vos decís, chao, me mataste, antropológico. ¿Viste? Está bien, te explico fácil. Algunos saben, otros no. Es como el predicador que menciona la palabra griega.
Ezequiel y te dice, y la viejita, el hermano dice, ¿qué quiso decir? No sé el nombre de un medicamento, porque viste, entonces no te la voy a hacer difícil. Antropológico relacionado al hombre. Yo sé que es tarde, pero este mandamiento no está relacionado al hombre. Hay que salvar al hombre, hay que discipular al hombre, hay que bautizarlo. Es cristológico. El énfasis es cristológico. Él tiene toda autoridad. Él nos manda y el discipulado es ser semejante a Cristo. Cristo es la esencia de nuestro mandato. Sí, mirá a los perdidos y tené compasión de ellos. Sí, busca ganarlos. Pero el énfasis es cristológico. Cuando vos predicás el Evangelio, todas las palabras de la teología están en el Evangelio. Porque hablas de amartiología, el concepto de pecado. Hablas de cristología, Cristo murió por vos. Hablas de neumatología, el Espíritu Santo convence de pecado y juicio. Hablas de escatología, porque estás hablando de eventos futuros, el cielo o el infierno. Todos los conceptos teológicos están encerrados en el breve y pequeño Evangelio. Aún en el libro sin palabras. Yo me convertí con el libro sin palabras. Maravilloso ese libro. ¿Saben qué es el libro sin palabras? No los convenzo. A ver, ¿o cómo se llama acá? Libro sin... Los colores, bueno. Yo tenía un armenio creyente pastor. Ibas a la oficina y tenía libros pero no te imaginás. ¿No? Entonces, él tenía en la oficina los libros y tenía acá abierto, como en una polla a pie, el libro sin palabra, pero grande. Le digo, hermano, ¿para qué tiene este libro? Este librito sin palabras. Ah, dice, ese es para los más intelectuales. Tengo muchos libros, pero este es para los más intelectuales, que son pecadores, que Cristo murió por ellos, que tienen que aceptarle, el Señor limpia, perdona. El Evangelio es el resumen de la persona de Cristo. Por eso su énfasis es cristológico. Vamos al otro tema. Dale. Marcos capítulo 16. En Marcos 16 voy a hacer una pequeña salvedad para los que quieran. Alguno que le guste estudiar la Biblia puede pensar que estos versículos finales no los escribió Marcos. Puede ser un escriba que agregó. Nunca he tenido problemas con este pasaje. Tiene algunas palabras griegas que Marcos no usaba, pero han estado 2000 años como parte del canon. Yo nunca tuve conflicto. Aparte que no dice nada contrario a la verdad, declara la verdad. Eso lo digo por alguien que puede leer aún los comentarios de cualquier Biblia, si está o no en los primeros manuscritos. 2000 años nos ha acompañado esto. Y entonces aparece el verso 15 y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, aquí viene lo segundo. La primera era la prioridad del plan de Dios, pero la proyección del mensaje de Dios. Miren, hay varias frases. La totalidad del mundo, id por todo el mundo. Así que ya tenés que pensar en todo el mundo. Pero acá menciona, predicad el Evangelio, es la proclamación. El Evangelio son las buenas noticias. Este es el énfasis, a toda criatura. ¿Saben qué quiere decir esa expresión? No es la de Mateo. Dice a cada tipo de criatura, a todo tipo de creación. Esta es la segunda cosa que vivo pensando si mi iglesia la está cumpliendo. Y yo lamentablemente digo no. ¿Qué es esta proyección? El mensaje de Dios tiene que llegar a toda criatura. Así que ahí tengo una lista. Pone en la lista, por favor, la que sigue. Tiene que llegar a los niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, abuelos, madres, adictos, discapacitados, viudas, extranjeros, sordomudos, divorciados, deportistas, militares, profesionales, personas sin recursos, personas con recursos, y la lista seguiría. Las iglesias hemos ido por una alternativa de lo que tenemos. Hay iglesias que están llenas de niños. La escuela dominical tiene 200 pibes. Está bien. Jóvenes, no hay. Abuelos, no hay.
Hay otras iglesias que tienen todos abuelos, no hay jóvenes, no hay niños. Hay iglesias que hay solo jóvenes. Cuando yo llegué a Edo, más de 40 años, llegué hace como 45 años, era una iglesia de todos jóvenes, todos jóvenes. Teníamos una actividad juvenil muy linda y era un problema. Recuerdo una reunión de oración, yo había arrancado y estábamos orando por... La iglesia tiene que tener familias, es lo ideal. En la familia está el niño, el joven, el abuelo. Y entra un matrimonio mayor a la reunión, quería venir, y ve así y dice, son todos jóvenes, nos vamos. Yo la atajé en la puerta y dice, no, usted se queda. Y se quedaron, se convirtieron. Bueno, y en la iglesia Dios nos ha bendecido mucho. Debe haber unos 90 matrimonios, un grupo grande de, no sé, 70 adolescentes y otros 70 jóvenes universitarios. Y el Señor ha tenido mucha gracia. Y abuelos también. Una iglesia sin abuelos no existe. Es encantador tener personas que vos los mirás y sus canas testifican de su fe. Tienen sus cositas, viste que a la abuela le suena el celular y justo con la música de Shakira, ¡ay, no lo encuentro! Me la puso mi nieta. Sí, hermana, pero conoce la letra, ¿eh? Hay iglesias que no llegan a los adictos. Hay iglesias que no llegan a los deportistas. Cuando nosotros nos relacionamos con deportistas por un montón de cosas, déjenme ver, ya termino, empezamos a relacionarnos con el fútbol y tuvimos a, Pipa Gancedo, que ganó 5 copas con River. Tuvimos muchos jugadores de fútbol profesionales. Yo en el discipulado con Pipa fuimos a programas de televisión, lo acompañaba. Era interesante porque teníamos una reunión casera y dice, bueno, el domingo voy a ir a Edo. Entonces yo le dije a los hermanos, miren, viene fulano de tal. Es muy famoso, está en River. No le pidan autógrafos. No se saquen fotos. Porque él quiere congregarse normalmente. Viene Pipa, está ahí, termina la reunión y el hermano dice, mirá, me firmó la Biblia. Oh. Mátate, chango, mátate. Me acuerdo qué cosa curiosa, porque estaba después de un partido con Vélez, había pifiado. Bueno, había errado un penal con Chilaver y lo llamé, estaba desanimado. Y le digo, no, vos fuiste capitán de Estudiantes, fuiste de Argentino Junior y sos el mejor. Y lo animé un montón. Colgué, dije, parezco un director técnico. Encima yo a la pelota era el que nunca me elegían, ¿viste? Y era el último que elegí, me mandaban al arco y me hacían 6 goles. Y en el segundo tiempo decían, dale otro arco. Y me hacían otros 6 goles, o sea, yo los hacía empatar, el tipo, eran ingratos. Bueno, la cuestión es que es llegar a cada persona. Tuvimos un tiempo que unos adictos se habían convertido y van a venir a la iglesia, después se bautizaron, algún hermano dijo, no, yo no quiero tomar la copa o el pan con esta gente. Digo, bueno, mire, va a tener que pensar bien porque esta iglesia es para pecadores. Yo te pregunto, ¿a qué grupo no está llegando a tu iglesia? Yo me pregunto en mi iglesia, ¿por qué no alcanzamos a los abuelos? ¿O no tienen ustedes club de jubilado o algo así acá? ¿Por qué no llegan a los jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué la escuela dominical es tan pequeña? O sea, valoro la fortaleza tuya, esta es lo fuerte, pero miremos lo que nos falta, porque el mensaje es a toda criatura, al sordomudo, al que necesita lenguaje de señas, a cada criatura. Entonces tenemos un gran desafío como iglesia de pensar a quién no estamos alcanzando. Por eso te dije, no, estos no son 5 puntos de un mensaje, es la concepción bíblica. Tengo una prioridad de una autoridad que por la autoridad del Señor me mandó a discipular evangelizando y tengo una responsabilidad de
que llegue el mensaje a toda criatura. ¿Y sabe qué se requiere para eso? Pensar. Hoy no pasamos tiempo, miren, hace un año o dos teníamos, siempre tenemos en abril el desayuno de ministerios, o sea, todos los que tienen un ministerio en la iglesia vienen, todos. Entonces hice algo muy curioso, había unas 100 y pico de personas, le digo, a ver, quiero que levanten sus celulares, bueno, voy a pedirles dos cosas. Número uno, que busques en tu lista a alguien que no está viniendo a la iglesia y ahora mismo tomes el tiempo y le pongas, estoy orando por vos, Dios te ama, qué sé yo. Lo hicieron. En un ratito había varios que ya le respondieron. Ahí adelante de todos estábamos. Digo, bueno, ahora quiero que hagan algo. Quiero que entren a Google Maps, donde dice Iglesia Cristiana Evangélica de Aedo, y ustedes saben que Google Maps es como que pones opiniones. ¿Viste los restaurantes? Yo voy a un restaurante, miro opiniones. Muy rica la comida, otro dice había una cucaracha en el plato. Entonces, bueno, quiero que cada uno de ustedes ahora pongan algo lindo de la iglesia. Una buena familia, ayuda con los jóvenes, qué sé yo, lo que quieras. Y encima la gente que es más viva que uno puso eso y puso fotos de reuniones. Eso fue un sábado. El domingo estoy con Liliana sentada en el banco, había predicado a alguien, no me acuerdo quién, y veo una familia delante mío. Termina la reunión, hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Viene? Sí, la primera vez. ¿Y cómo vinieron? Porque siempre le preguntamos quién lo invitó. Me dice, Google me invitó. La flauta. Google está evangelizando. Sí, ahora te voy a contar algo más. Pero me dijo, mire, vimos todas las opiniones sobre la iglesia y vimos fotos que habían jóvenes y nuestros hijos son jóvenes y vinimos. Es cuestión de entender, de pensar. Y digo, ustedes se ríen. El sábado pasado tuvimos la clase de membresía. La clase de membresía cada 2 meses tenemos toda la gente que quiere congregarse de otros lados o toda la gente que se convirtió o toda la gente nueva que viene que después le predicamos, se junta ahí. Teníamos unas 20 personas nuevas. Muchos de ellos llegaron a ser miembros. Siempre hace... bueno, la clase tiene como 20 años, pero siempre les pregunto nombre y quién te invitó. Mis queridos hermanos, no hay una clase de membresía, tenemos varias por año, que no haya alguno que diga por Google. Yo le dije, ¿Google tendrá una corona en el cielo? No sé. Yo me siento avergonzado. Digo, qué vergüenza, no estamos... Google hace la tarea nuestra. Pero ¿cuál es el fin? A cada criatura. A toda criatura. A cada tipo de persona. La persona que menos pienses. La persona que ahora está viniendo una persona a la iglesia que pasó tiempo en el instituto bíblico y hoy está en situación de calle. A cada criatura. Esto debe penetrar nuestro ADN porque esta es la esencia. Mi papá, mi mamá era así. Este es de donde venimos y esto debemos mantener. Así que ya tenés una idea. Los voy a dejar acá porque podría seguir. Si querés, podemos mirar algo de Lucas nada más. Pero quiero que después veas Lucas 24 para mañana, cuando lo veamos. Y lo que me interesa es que veas que cada vez que el Señor, después de su resurrección, habló con los discípulos, siempre le dio un enfoque distinto. Siempre. O sea, no siempre se encuadró en una cosa. Por eso te dije, son 5 piezas. Mi iglesia a veces tiene 2, le falta 3. Mi iglesia tiene 3, le falta 2. Esto tiene que ser el móvil de acá en más para que pienses en cada cosa que haces, en cada criatura que alcanzás. A veces creo sinceramente que hemos perdido de vista el rumbo.
de lo que involucra alcanzar a todos. No sé si pensás en los niños. Cuando hace años vino un campamento Teda Krieger a nuestra iglesia, misionera a los niños, murió con 102 años. La fui a buscar en el auto, subió en San Nicolás, ya tenía 80 y pico, 90, no sé. Le faltaba una arruga para recibirse de pasa, ¿viste? Así, grande. Mujer santa de Dios. Sube y me dice, pastor, ¿qué? Así, pero, ¿qué libro está leyendo? Bueno, yo le recomiendo Predicando con Frescura. La mujer no estaba diciendo, ay, tengo la presión alta, me duele esto. Y después me dice, pastor, ¿sus niños de la iglesia son salvos? Sí, porque hablo de niños, hablo de todos los hijos de creyentes. ¿Estás seguro? Yo voy a ir al campamento, voy a contar mi testimonio, 3 testimonios, excelente. Pero a mí me da la clase de niños. Tomó 3 clases y muchos hijos de creyentes se convirtieron con ella. Hoy son grandes, casados y se convirtieron con ella. Porque el Evangelio es a cada criatura. Porque Moody predicaba a miles de personas. Pero también en la noche lo encontrabas en los barrios más pobres, con una vela en la mano y la Biblia en otra, hablándole a niños del Salvador. Yo creo que tenemos que replantearnos mucho la iglesia para que sea conforme al modelo del Señor. Mañana la seguimos, ¿te parece? Por hoy tuvimos bastante. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Tiene claridad, nos exhorta, nos muestra las ausencias que tenemos, las cosas a corregir. Gracias porque nos da siempre oportunidad de mejorar y de corregir. Y la única forma es ajustarnos a tu modelo bíblico. Lo dejaste bien claro en estas 5 presentaciones entre tu resurrección y ascensión. Antes de ascender le dejaste claro a los discípulos en qué iba a consistir la iglesia. Oramos, Señor, para que sea una autoevaluación de nuestras propias vidas y que podamos evaluar nuestra iglesia y corregir aquellas cosas que necesitan ser corregidas. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.